Inicia sesión. ¿Sí? Ujú. ¿Y cuál corriente? Ponente. No, más, no yo. Sí, es que me parece que no es una... Yo. No sé ni quién es ella. ¿Eh? No sé quién es ella. Estamos esperando al doctor Carlos. O sea, sí, la sexta lleva 4. A ver, ahorita. Yo trato de no meter mucho. Sí, ya sé. Me meto todo. Hola, buenas tardes. ¿Ya, verdad? Hola chicos, perdón.
Listo, pueden empezar, por favor. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escuchan? Sí, doc, ya va a iniciar. A ver, gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es enfermedad de Kawasaki. Yo soy la doctora Fátima, residente de pediatría del Hospital General Zona Norte, y vamos a comenzar. Bueno, primeramente la definición es una vasculitis aguda multisistémica, va a tener compromiso linfomucocutáneo, vamos a ver más adelante las lesiones que presenta y que afecta con más frecuencia a lactantes y niños pequeños. Esta enfermedad está autolimitada, tiene características clínicas definidas y su pronóstico depende del compromiso coronario. Dentro de la epidemiología, la enfermedad... ¿Me pueden decir si se cambian las diapositivas? Poli, no se cambia. Que no. A ver, permítanme un minuto. A ver, le voy a cambiar. ¿Se cambia? Ok, ya, creo que ya, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la epidemiología y la enfermedad de Kawasaki afecta casi exclusivamente a niños pequeños, una distribución etaria monomodal, una incidencia máxima a los 1 del primer año al segundo año. El 50% de los pacientes son menores de 2 años y rara vez aparece en mayores de 8 años, pero sí se puede dar el caso con incidencia menor. Y la relación de aparición de la enfermedad entre los niños y las niñas es de 1.5 a 1, o sea que se da más en varones. Las tasas de incidencia específica por razas nos demuestran que el máximo riesgo corresponde a los niños de origen japonés y coreano. Dentro de la etiología, la enfermedad de Kawasaki se piensa que tiene etiología microbiana. Según las características del exantema febril agudo, vamos a ver más adelante que la inmunología y cómo se piensa que es gracias a, puede ser virus o pueden ser bacterias. La naturaleza es autolimitada y es aparición regular de la epidemia y la notable predilección, ya quedamos que los niños más pequeños, esto nos va a sugerir un desarrollo de inmunidad adquirida por infección en los primeros años de vida. La relación de la enfermedad de Kawasaki con un clon se ha estudiado de estafilococos productores de toxina 1 del síndrome del shock tóxico. Esto todavía está en estudio, entonces se piensa que es gracias a un desarrollo de inmunidad adquirida por alguna infección que se tuvo en los primeros años. Algunos virus producen una respuesta de linfocitos T y estos desencadenan una respuesta inmunológica. Aquí va a haber un daño tisular sistémico severo secundario. También se ha estudiado que el champú para lavar los tapetes ha tenido relación con la enfermedad de Kawasaki en algunos pacientes. Lo mencionaba el libro. Alteraciones de la inmunorregulación. Durante la fase aguda, ¿qué va a pasar? Bueno, hay una importante deficiencia de las células T supresoras. Las células T que ayudan se van a activar y van a hacer que se aumenten las células B. Y esto, por lo tanto, incrementa la inmunoglobulina G,
y la inmunoglobulina M. Esto se va a relacionar con una lesión del endotelio. Y se ha demostrado que como aumentan los anticuerpos IgM en el suero, en los niños que tienen la enfermedad de Kawasaki, provocan la destrucción mediada por el complemento de las células vasculares endoteliales humanas que se han cultivado y tratadas con interferón gamma. Bueno, esto se ha estudiado en los sueros de los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki y se ha visto que es gracias al aumento de los anticuerpos que genera daño endotelial. Los anticuerpos IgM e IgG van a provocar lisis de las células del endotelio vascular humano y estimuladas con la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, pues desencadenan la inflamación sistémica. Por eso vamos a ver más adelante que pues tienen datos a nivel sistémicos. En conclusión, quiere decir que la activación de los monocitos, de los macrófagos, de los linfocitos, de los CD4, los ayudadores, los linfocitos B, la producción aumentada de la inmunoglobulina, producción exagerada de las interleucinas, la 1, la 2, la 6 y del factor de necrosis tumoral, van a ser susceptibles a la endotelio vascular. Por lo tanto, a la lisis de los anticuerpos se van a activar y expresar antígenos inflamatorios como las moléculas de adhesión intercelular y del factor del endotelio, y esto desencadena los complejos inmunes circulantes podrían explicar la inflamación de algún órgano. También se ha estudiado en sueros de los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki que se ha encontrado inmunoglobulina A en tejidos cardiovasculares y pues son sugestivos de un patógeno desconocido que podría haber ingresado al organismo humano a través de los tractos ya sea respiratorio o gastrointestinal y por ende desencadenan la respuesta inflamatoria. Dentro de la patogenia, la mortalidad es aproximadamente del 0.3% y las muertes se van a deber a las secuelas cardíacas de la enfermedad. Y vamos a ver, por ejemplo, diferentes etapas y en los diferentes estadios vamos a tener las causas de muerte. Por ejemplo, aquí tenemos el estadio 1, que va de 0 a 9 días, y el daño de muerte o la complicación pues puede ser falla cardíaca y arritmias. Se caracteriza por este tipo de lesiones. En el estadio 2 todavía no vamos a ver los datos clínicos, esto nada más es para ver las causas de muerte de acuerdo al estadio en que se encuentra. Por ejemplo, en el estadio 2, que va desde los 10 días a los 27 días, la causa de muerte, la complicación sería una falla cardíaca, arritmias, infartos y rupturas de aneurismas. Durante el estadio 3, que va desde los 28 a 31 días, aquí la causa de muerte, la complicación también es el infarto al miocardio. Y en el estadio 4, pues ya podemos tener ruptura de la íntima, estenosis, calcificaciones, y pues las causas de muerte, la complicación, también puede ser infarto del miocardio debido a fibrosis del miocardio y del endocardio. Ok, bueno, entonces ya entendiendo la fisiopatología y poder entender que es gracias a la activación del sistema inmune, los criterios diagnósticos que tenemos en esta tablita, el principal es fiebre, el 100% de los pacientes, y la duración puede ser igual o mayor a 5 días. Podemos encontrar inyección conjuntival, que es en el 85% de los pacientes. Esta característica puede ser bilateral, no supurativa. También podemos encontrar adenopatía en el 70% de los pacientes. Cervical, aguda, no purulenta y el tamaño es mayor a 1.5 centímetros. En cuanto al exantema, se va a presentar en el 80% de los pacientes.
y este es polimorfo, no vesículo costroso. Vamos a ver que uno de los diagnósticos diferencial es el sarampión y tenemos que identificar que las lesiones son muy parecidas, pero no se convierten en costras. Ese es un dato característico. Y también podemos encontrar alteraciones de los labios, de la mucosa oral en el 90%. La característica pues es que los labios están secos, más adelante les muestro una imagen, enrojecidos, fisurados, tienen eritema, difuso orofaringio y la lengua aframbuesada. ¿Ok? Dentro de las alteraciones de las extremidades, el 70% de los pacientes va a presentar eritema palmoplantar. Podemos encontrar edema indurado en las manos y en los pies. Y en el estadio de convalescencia podemos encontrar descamación de los pulpejos de los dedos. Entonces, aquí en estas imágenes les muestro las características que podemos encontrar clínicas, como la imagen de los labios, que son labios rojos y fisurados, la lengua que menciona fresa o aframbuesada y la inyección conjuntival. Importante que es bilateral. ¿Sale? Aquí otras imágenes donde podemos encontrar las lesiones, también la primera, pues que son de los labios, el eritema en las extremidades inferiores y la descamación, por ejemplo, pues casi no se muestra, casi no se ve, pero en la última imagen, a la derecha abajo, es la descamación de los dedos, que se da que damos cuando ya están en convalecencia. Y en cuanto a las lesiones que podemos encontrar que son un diagnóstico diferencial del sarampión, pues es el exantema polimorfo. Sale nada más que es importante que identifiquen que estas lesiones no se convierten en costras para poder identificar que es enfermedad de Kawasaki. Ok. Entonces, en cuanto a los métodos diagnósticos, bueno, si sospechamos y tenemos la clínica que ya mencioné y estamos sospechando enfermedad de Kawasaki, pues podemos pedir un electrocardiograma. Y pues la mayoría de los pacientes van a presentar alteraciones electrocardiográficas durante el curso de la enfermedad. También pueden tener arritmias, ondas Q-patológicas, alteraciones de la repolarización y por lo tanto, pues convertirse en necrosis o isquemia miocárdica, que son las complicaciones que vemos que pueden tener infartos. Bueno, este electrocardiograma nos comentan que es de un paciente que tiene 13 años de edad, ya con secuelas de enfermedad de Kawasaki. Presentó una obstrucción completa de la arteria coronaria derecha y en las alteraciones electrocardiográficas, infradesniveles del ST y en B2, ¿sale? De la repolarización. Entonces, pues, si tenemos la sospecha clínica de un paciente, podemos pedir un electrocardiograma para ver qué tipo de alteraciones se está presentando. Además del electrocardiograma, también podemos pedir una radiografía, un ecocardiograma o en casos especiales, el cateterismo, ahorita más adelante lo voy a mencionar. Y la radiología, pues nos habla que no es específica, que podemos encontrar cardiomegalia secundaria a un derrame pericárdico, una dilatación o hipertrofia de las cavidades, pero no es tal cual sugestivo decir que es enfermedad de Kawasaki. Dentro del ecocardiograma, que lo vamos a ver más grande en la siguiente diapositiva, pues lo podemos pedir para descartar alteraciones de las funciones ventriculares, para identificar si tenemos dilatación o hipertrofia de las cavidades, contracción global y segmentaria normal, y específicamente para el diagnóstico de aneurismas coronarios, que vamos a ver que es una de las complicaciones de los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki. Y el cateterismo cardíaco, la arteriografía coronaria selectiva, nos va a permitir establecer definitivamente la topografía arterial coronaria, pero esto solamente se va a practicar con evidencia ecocardiográfica persistente de aneurisma. O sea que no se le va a pedir a todos, únicamente vamos escalando. Primero los datos clínicos, después pedimos un electrocardiograma
Ya si pensamos que tiene alguna alteración, a lo mejor ecocardiograma, y ya si sabemos o ya identificamos el aneurisma y queremos saber dónde está definitivamente, pues ya pedimos el cateterismo. Decía que tenía un alto riesgo de muerte si se hacía el cateterismo cardíaco. O sea que no se piden todos los pacientes. Y como les comentaba, aquí tenemos un ecocardiograma de la coronaria derecha, donde nos ponen la dilatación y el aneurisma con las flechitas. ¿Sale? Hay una dilatación leve en la imagen de en medio de la imagen B, y la formación del aneurisma ya que está señalada con las flechitas en la imagen C. También podemos, además de pedir estudios de imagen, también podemos pedir estudios de laboratorio. ¿Y qué esperamos encontrar? Pues bueno, los marcadores de inflamación los vamos a encontrar anormales. La eritrosedimentación va a estar acelerada. Podemos encontrar aumento de la proteína C y de la alfa-1 antitripsina. También leucocitosis, predominio aquí de neutrófilos polimorfonucleares. Y el reencuentro de las plaquetas va a ser superior en la mayoría de los casos, el 50%, 450,000 o más. También podemos encontrar la anemia leve a moderada, y también suele haber hipoalbuminemia relacionada con la fiebre prolongada. Entonces, si se fijan, todos estos datos que podemos encontrar, pues también nos pueden decir de una infección, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cómo vamos a pensar o sospechar en enfermedad de Kawasaki? Bueno, si tenemos 5 síntomas o signos principales, o también tenemos 4 de ellos únicamente, pero ya se excluyó que tengan otra posible etiología, como hicimos urocultivo, hemocultivo, no encontramos ningún bicho, pues bueno, podemos hacer el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Cuando los signos y los síntomas clínicos sugieren de enfermedad de Kawasaki, se solicitan las pruebas de laboratorio, los cultivos bacterianos y, como ya les decía, para excluir infecciones bacterianas severas. Y aquí este pequeño cuadrito que nos muestra los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Kawasaki. Las enfermedades eruptivas, por ejemplo, las febriles, pues como acabamos que el 100% de los pacientes tienen fiebre, entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el sarampión, con la escarlatina, la rubiola, la quinta y la sexta enfermedad, el parvovirus, el síndrome de piel escaldada, estafilocócica. De las que no tienen fiebre, pues no tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de Steven Johnson, toxidermias o cronosis. Y en cuanto a las vasculitis, como esto se considera una enfermedad de vasculitis, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con poliarteritis nodosa, arteritis de las células gigantes, enfermedad de Takayasu, vasculitis leucocitoclásica, angeitis granulomatosa alérgica, vasculitis asociada a enfermedades del colágeno, pues como cuál es la fiebre reumática, la artritis reumatológica juvenil y el lupus eritematoso. Okay. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad va a ser medidas sintomáticas, va a ser detección sumamente importante de la arteriopatía coronaria y el tratamiento antiinflamatorio. Entonces, iniciando la fiebre, los síntomas clínicos que ya vimos, pensando, sospechando en enfermedad de Kawasaki, tenemos que iniciar con la inmunoglobulina intravenosa. Los primeros 10 días de aparición de la fiebre, y esta se tiene que dar junto con la aspirina, digamos que por el riesgo tan alto que tienen, la dosis de la aspirina se va a administrar. Tenemos que primero es antiinflamatoria, y bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, y después
se va a disminuir la dosis, empezando con 2 gramos por kilogramo administrado durante 10 a 12 horas. Aquí hablando de la aspirina específicamente, iniciamos dosis altas por su efecto antiinflamatorio y luego vamos a disminuir la dosis para su acción antiplaquetaria. De la dosis inflamatoria va a ser de 80 a 100 miligramos kilogramo día, en 4 tomas. Y después, cuando ya se ha controlado la fiebre, se va a disminuir la dosis. La dosis se va a disminuir de 3 a 5 miligramos kilogramo. Aquí máximo 80 miligramos al día, en una sola toma. ¿Y por cuánto tiempo se va a dar la aspirina? Pues se tiene que dar durante 2 meses. Hablando de los corticosteroides, pues bueno, están contraindicados. Se ha asociado a mayor frecuencia de aneurisma coronario, todavía está en estudio, porque pues algunos recomendaban los bolos de metilprednisolona únicamente si persistía la fiebre después de los 10 días de tratamiento con la inmunoglobulina. Pero bueno, se ha visto que tiene mayor frecuencia con los aneurismas. En caso de la trombosis coronaria aguda, se debe intentar el tratamiento fibrinolítico rápido de streptomicina con urosinasa o con el activador de plasminógeno tisular. Se va a iniciar en las primeras 12 horas después del evento y la dosis sería de 0.6 a 1 miligramo kilogramo en bolo y después en infusión de 0.12 miligramos kilogramo. Esto de 6 a 24 horas. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, las complicaciones de la enfermedad de Kawasaki son cardíacas, como ya vimos. Podemos encontrar fibrosis miocárdica, insuficiencia miocárdica, disfunción valvular, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias e insuficiencia valvular aguda. Además de las no cardíacas, podemos encontrar artritis, dolor abdominal y diarrea, hidropsia de la vesícula biliar. Todas estas complicaciones no cardíacas son autolimitadas y únicamente requieren tratamiento sintomático. Pero las cardíacas pues requieren vigilancia y este esquema vamos a ver que es un resumen de la cardiopatías adquiridas en la infancia, hablando de la enfermedad de Kawasaki. ¿Cuáles son otra vez los diagnósticos, los criterios para el diagnóstico? Quedamos que es fiebre, inyección conjuntival, cambios en la piel, cambios en las extremidades, lesiones en la boca, en los labios, y en la lengua, y también podemos encontrar adenopatías cervicales. Y los criterios asociados, podemos encontrar uretritis, artritis, diarrea, ya habíamos hablado del dolor abdominal, meningitis aséptica, miopericarditis, hidropsia vesicular y queratitis, además de también ictericia. Las etapas clínicas, pues tenemos la etapa aguda, la subaguda y cuáles son los diagnósticos diferenciales. El eritema multiforme, la escarlatina, el sarampión por las lesiones térmicas, síndrome del shock tóxico, mononucleosis infecciosa, leptosporosis, periartritis nodosa infantil, artritis reumatoide juvenil. Este es un resumen y pues vamos a ver qué es etiología aún desconocida. Es más frecuente que vamos en menores de 2 años. Esta se autolimita y tiene un compromiso coronario en un 20% de los pacientes. El pronóstico va a depender del compromiso coronario y el tratamiento pues se basa en la gamoglobulina endovenosa, que esta va a ser en los primeros 10 días de haber iniciado con la fiebre. Y ya. Ok, Fátima, gracias.
Pues miren, creo que Kawasaki es un tema muy importante porque recuerden que es la cardiopatía adquirida más común en el pediátrico, ¿no? Como bien dijo ella, pues es una vasculitis de pequeño y mediano vaso, ¿no? Principalmente va a afectar a vasos del corazón y vasos del sistema nervioso central. Entonces sí, la causa sigue siendo desconocida, pero pues es una respuesta inmune aumentada a un antígeno, ¿no? Ya sea viral, bacteriano, o lo que pueda ocasionar el cuadro clínico. Como ella dijo, es más común en menores de 5 años, pero pues sí hay casos que se pueden presentar fuera de esa etiología de edad, ¿no? Recuerden que es más común en varones, 1.5 a 2 a 1 a comparación de mujeres, ¿no? Entonces, esta enfermedad es importante que la sepamos diagnosticar porque el diagnóstico oportuno, eso mejora el pronóstico del paciente. En enfermedades donde pues dudamos del diagnóstico, no lo pensamos, es donde van a aparecer las alteraciones coronarias. Y estas alteraciones que dice Fátima en el electrocardiograma, que se presentan ya Q-patológicas y todo, pues bueno, es secundario que ya hubo daño en la vasculatura del corazón. Entonces, pues obviamente va a haber alteraciones como si hubiera isquemia o infarto. En etapas iniciales, la verdad, pues no van a encontrar como gran cambio eléctrico en estos pacientes, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí recomiendo que tomen un electro, pero pues que no sea el estudio principal, ¿no? Porque inicialmente pues no van a ver nada. Creo que los datos clínicos quedaron bastante claros, pero son los datos clínicos típicos, ¿no? O sea, así como le dicen como Kawasaki completo, Kawasaki típico. ¿No? Que ya, o sea, no los voy a repetir porque pues ella ya los repitió de manera pues importante, pero también tienen que saber identificar y discernir de datos donde no van a ser como los más comunes y eso les tiene que llamar la atención de que puede ser un Kawasaki, ¿no? O sea, sí, a la auscultación pues tienen que ver si hay alguna alteración o un soplo de nueva aparición o algo. Acuérdense que el vómito, dolor abdominal, eh, cierto hilio puede también darnos como una pauta en eso, ¿no? Eh, en la orina, recuerden, pues yo sí les recomiendo tomar un general de orina porque puede haber Purity estéril, ¿no? Entonces eso también apunta. Eh, en las cuestiones articulares, pues puede haber artralgias, puede haber inflamación de una de las articulaciones. Y algo pues importante también, recuerden que los niños con Kawasaki, como hay una afectación de pequeño y mediano vaso, esos vasos en el sistema nervioso central predominan mucho. Entonces se inflaman. Entonces una notable irritabilidad, pues puede también haber alteraciones como faciales en algunas ocasiones. Eso también apunta un poco o nos ayuda también a sospechar del diagnóstico, ¿no? Yo sé que un niño con fiebre, con dolor, va a estar irritable, pero especialmente los niños con Kawasaki van a tener una irritabilidad bastante importante, ¿no? Y eso pues es por lo mismo de que va a haber inflamación en el sistema nervioso central. Entonces, asociado a los otros, ¿no? Recuerden también revisar, o sea, el niño, ustedes como pediatras tienen que revisar siempre a un niño pues del vestido, ¿no? De revisarlo de pies a cabeza. Otros datos que pueden ayudarnos es que va a haber una reactivación de la cicatriz de la vacuna de BCG, ¿no? Y esto va a ser o sea, se va a poner indurado, eritematoso, y pues bueno, eso también nos tiene que hacer sospechar, o sea, es un dato clínico importante que es típico del Kawasaki, ¿sale? Y también pues va a haber eritema perianal, entonces también es importante revisar la parte de la colita del niño, pues para ver si no hay un dato clínico también que ahí nos pueda apuntar, ¿no? Eh, fuera de eso, creo que estos datos más la, los laboratorios que tienen que sacar. Siempre recuerden sí sacar laboratorio. O sea, yo sé que BCG y PCR son marcadores de inflamación a veces muy inespecíficos, ¿no? Pero si hay datos clínicos que nos hacen sospechar y marcadores de inflamación que van a salir positivos, pues eso nos va a ayudar a hacer un diagnóstico y ante la sospecha y por el riesgo de alguna alteración o alguna secuela mayor,
pues se tiene que iniciar tratamiento, ¿no? Entonces, recuerden los laboratorios, pues como ya bien dijo ella, biometría hemática para ver si hay leucocitosis, para ver si hay trombocitosis, pues hipoalbuminemia, BCG, PCR, también algunas cuestiones hepáticas. Entonces, todo eso hay que tomarlo, nunca lo den por obviedad, o sea, siempre hay que sacarlo hasta dímero de podemos sacar si es que lo tenemos, ¿no? Muchas veces, pues también se recomienda en dados casos, pues sacar péptidos natriuréticos a ProBNP, troponina I, porque pues es el marcador inicial de inflamación ahí, ¿no? Entonces, obviamente junto con placa de tórax, y pues bueno, eso nos va a ir indicando y nos va a ir llevando a lo que es el diagnóstico, ¿no? La ecografía, pues es un estudio que pues es no invasivo y que nos va a ayudar mucho, pero recuerden que la dilatación o la ectasia o los aneurismas de las coronarias es raro que se presenten en la etapa aguda, principalmente se van a presentar en la etapa subaguda. Entonces, haciendo el diagnóstico del Kawasaki, pues muchas veces en la primera valoración no va a haber como alguna dilatación o alguna ectasia. Obviamente, si el niño ya lleva muchos días, más de 8 o 10 días con el cuadro clínico, pues es más probable que sí presente alteraciones. No necesitan la valoración del cardiólogo y que haga el ecocardiograma para decirles, sabes que si tiene ectasias, no tiene, para iniciar el tratamiento. Pero si ustedes clínicamente y bioquímicamente tienen la sospecha, hay que iniciar tratamiento lo antes posible. Y el tratamiento, pues de primera elección, como dijo bien ella, es gamaglobulina, ¿no? A 2 gramos por kilo dosis. Obviamente, la aspirina hay varias vertientes. Puede ser, si la dosis que comentó ella, de 80 a 100, lo ideal, o sea, las últimas actualizaciones, y les digo, no está mal, pero se puede iniciar de 30 a 50 miligramos por kilo día. Si lo inician a 80 miligramos kilo día, tampoco está mal. Acuérdense que es 4 dosis para reducir cada, o sea, puede ser una sola dosis o mientras está la etapa aguda se deja cada 6 horas, ¿no? Se puede dejar cada 6 horas y eso es para reducir signos inflamatorios, ¿no? Eso se va a mantener mientras tenga la fiebre hasta 3 días posteriores de que remita la fiebre, van a disminuir la dosis de ácido acetil salicílico de 5 a 10 miligramos por kilo, ¿no? No excediendo la dosis recomendada, ¿no? Recuerden que pues va a ocasionar mucha irritabilidad gastrointestinal, entonces pues bueno, hay momentos o hay cuadros donde puede haber falla terapéutica y en ese momento está indicado, pues o repetir una segunda dosis de gamma-globulina, que sería lo ideal, o en dado caso, o sea, puede ser a 1 o 2 gramos por kilo, y en dado caso, pues Fátima sí mencionaba que pues hay contraindicación en ciertos momentos para administrar corticoides, ¿no? Pero si hay refractariedad al tratamiento de primera elección, pues definitivamente se tiene que aplicar eh, esteroide, ¿no? Y pues sí, la dosis va a ser de metilprednisolona de 10 a 30 miligramos por kilo, o sea, como si fuera pulso, porque pues la inflamación que se está causando no se detiene por ninguna manera, y si no logramos controlar esa inflamación, lo que va a causar va a ser pues alteraciones coronarias. Ya teniendo alteraciones coronarias, llegando a ectasias, digo, a dilataciones importantes y aneurismas, pues el corazón de ese niño ya se vio demasiado alterado y tiene mucho riesgo en etapa adolescente, adulto joven, de que pues vaya a tener isquemia y necrosis, y pues eso pues es catastrófico, ¿no? O sea, imagínense un adulto joven, un adolescente, pues ya con ciertas lesiones irreversibles en el miocardio, pues bueno, ya obviamente condiciona el resto de su vida y pues obviamente el pronóstico pues cada vez es peor, ¿no? También se pueden usar agentes biológicos como infliximab a 5 miligramos por kilo. En dado caso, pues en algunos literatura pues recomendaban ya plasmaféresis, ¿no? O sea, si no tienes de otra cosa, pues bueno, hay que hacer recambio plasmático, hay que quitar toda esa inflamación que está ahí, ¿no? Pero pues bueno, ese ya sería en un punto como más, pues no desesperado, pero o sea, si ya no hay nada que lo pueda resolver, pues tenemos que llegar a eso, ¿no? Entonces puede haber recaídas y recurrencias. Esto puede ocasionarse después de 7 días de que pues el tratamiento haya funcionado y se reactiva nuevamente la reacción inflamatoria.
pues nuevamente hay que administrar tratamiento con gamma-globulina y pues bueno, nuevamente iniciar tratamiento con ácido acetil salicílico a dosis inflamatorias adecuadas, ¿no? Recuerden que las alteraciones principales son coronarias, ¿no? Entonces, ¿qué va a causar esto? Al causar dilatación, pues la velocidad del flujo coronario se va a empezar a hacer lento. Y obviamente en vasos tan grandes, al hacerse lento, sin adecuada integregación, en esos casos pues ya tenemos que anticoagularlos. El riesgo de trombosis o de que se infarte es muy elevado, ¿no? Y obviamente ya teniendo neurismas importantes, gigantes, pues bueno, pudiéramos ver si se puede hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico. Obviamente lo ideal es no llegar a eso, ¿no? Eh, la cuestión aquí es identificarlo oportunamente, iniciar tratamiento de manera adecuada. O sea, eso es lo que ustedes tienen que saber, o sea, tener en claro todos los criterios. Si tienen alguna sospecha, pues inicien el tratamiento. La gamma-globulina yo sé que es costosa, pero pues bueno, o sea, va a mejorar mucho el pronóstico de vida del niño. Se pueden también utilizar otros estudios complementarios aparte de los bioquímicos y el ecocardiograma, pues se utiliza tomografía para ver qué tanta dilatación o qué tanta extensión tienes en las coronarias, en el trayecto coronario. Y el cateterismo es para lo mismo, o sea, vamos a hacer un cateterismo diagnóstico para ver hasta dónde hay una ectasia o dilatación importante en todo el trayecto de las coronarias. No solamente puede haber una coronaria afectada, pueden ser todas, o sea, las dos coronarias con sus ramas. Y lo que va a pasar es que, pues bueno, ya teniendo eso el riesgo de que vaya a tener una complicación a mediano y pues un poco a largo plazo, pues es demasiado importante, ¿no? Entonces recuerden que es la cardiopatía adquirida más frecuente en el pediátrico. La verdad es muy subdiagnosticada, muchas veces no lo pensamos, seguimos pensando que es un faringitis y que pues se le va a quitar, o sea, ustedes acostúmbrense a revalorar a sus pacientes a los 3 a 5 días para tener un, o sea, para hacer una reevaluación y pues ver si el diagnóstico es adecuado o ver por dónde se va dirigiendo esto, ¿no? Entonces, es importante. Pues yo creo que la clase estuvo bien, solamente era complementando estas cuestiones. Es algo que, pues cada vez ahorita, por ejemplo, con coronavirus, que fue la pandemia, se vieron muchas respuestas inflamatorias muy exageradas al coronavirus, ¿no? O sea, que fueron choques tóxicos por Kawasaki. Entonces, pues los niños se morían, hacían muchas alteraciones del ritmo y pues también tenían muchas alteraciones coronarias que llegaban a fallecer. Entonces, no solo el coronavirus lo puede causar, puede ser cualquier antígeno que pueda causar ahí una inflamación exagerada, ¿no? Entonces, yo creo que pues es algo muy importante a recordar siempre. Pues gracias, Fátima. ¿Alguna duda, pregunta? No, Pues doctor, bueno, muchas gracias. no, pues gracias a ustedes. Entonces, nos vemos mañana para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, pues recuerden esto, estudienlo, de todos modos no se queden solo con la clase, lo ideal es que revisen las actualizaciones y los artículos. Más porque pues ustedes ya van a ser pediatras y pues es algo que siempre van a ver, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, que tengan buena tarde, adiós. Gracias. Gracias.